Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle de Nuevo Profe. Martín, ¿dónde estamos sentados? Estamos sentados en el camino. Estamos en el camino, así que nuestro set no es nuestro set normal. Estamos aquí en algún lugar, en un bosque, Sí. en una pequeña cabaña aquí. Así que, por favor, si las sombras y las luces y todo no está bien, no comentes, solo disfruta de lo que está pasando. Exactamente, acabamos de llegar de un campamento, un viaje al extranjero y aún no hemos llegado a casa, así que ha sido un largo camino. También tengo la garganta un poco ronca, así que por favor discúlpate por eso también y no me preguntes cómo estoy. Por eso no lo voy a hacer. Déjame toser bien y te diga que no me preguntes cómo estoy. Así que espero que esa garganta se comporte bien. Sí, tendremos que hacer algo al respecto. Poner un poco de agua o algo. Sí, pero una de las razones por la que probablemente tengamos que sentarnos aquí es que todo el mundo quiere saber qué está pasando en la Iglesia Católica. Sí, tenemos un tema interesante porque el Papa Francisco acaba de morir y eso deja una gran oportunidad para el cambio. Así que antes de hablar de eso, tengamos una palabra de oración. ¿Puedes hacerlo? Lo haré. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque podemos hacer esto incluso mientras estamos ocupados viajando. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y nos guíes en esta discusión y que tu nombre sea santificado, seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, este es un momento muy fascinante. Incluso el cardenal Dolan insinuó que fue casi como un momento especial, como una intervención divina para un momento como este, y que no podría haberlo coreografiado mejor. Así que es algo muy extraño de decir, ¿no? Sí, lo es, especialmente de alguien que murió. Sí, y alguien con la estatura que tenía el Papa Francisco. Y hay algunos puntos muy interesantes que se han plantado en los medios y esos puntos me fascinan. Este papa fue un papa post-Vaticano II, ¿sí? Sí, un firme defensor del Vaticano II. Post-Vaticano II. Y había muchos cardenales y muchos teólogos y muchos laicos y muchos ministros que ciertamente no estaban contentos con las desviaciones que estaba tomando la iglesia, particularmente porque el Papa Francisco estaba vehementemente en contra de la misa en latín, e incluso prohibió que la misa en latín se usara a menos que fueran muy estrictos con las razones o permisos dados para ello. Bueno, ¿podrías explicarnos qué es la misa en latín? Bueno, como su nombre lo indica, se hablaba en latín y hay ciertas tradiciones que están asociadas con la misa en latín. Por ejemplo, la misa en latín era tradicionalmente hablada por el sacerdote, no mirando a la audiencia, sino incluso mirando hacia el este. Eso es muy interesante porque la Biblia tiene mucho que decir sobre mirar hacia el este. Y en Ezequiel tenemos advertencias contra los fariseos y los líderes en el templo que solían adorar hacia el este con la espada hacia el templo, y la mayoría de las iglesias están construidas en esa dirección. En cualquier caso, mirando hacia el este, y esa era una estructura pagana de la oración al sol, así que mucho paganismo, y el cristianismo experimentó un sincretismo y se produjo una mucha mezcla, y es fascinante que muchas de las iglesias en realidad estén construidas sobre sitios paganos y están sobre esos cimientos de sitios paganos. Incluso el propio Vaticano y esta adoración hacia el este era la tradición antigua, pero estaba impregnada de paganismo, lo cual era contrario a lo que decían las escrituras.
Por eso la misa en latín se decía en latín. Por supuesto, la gente no entendía el latín. Así que eso añadió un aire y una atmósfera de misticismo al procedimiento. Y supremacía hacia el sacerdote porque nadie lo podía entender. Correcto. Ahora, por supuesto, hubo mucha discusión sobre cómo debía compartirse la misa con la congregación. Y originalmente, por supuesto, la misa era de dos tipos. En otras palabras, la congregación compartía el vino y el pan, pero luego lo cambiaron a un solo tipo. La congregación ya no recibía el vino, sino la hostia. Y la hostia en sí no era pan que se partía. Era una oblea redonda y se colocaba en una custodia que era como una media luna, e incluso cuando desfilaban con la hostia por las calles, también se colocaba en una custodia. Ahora, eso también proviene de orígenes paganos, porque la luna en forma de hoz representaba el útero de Semiramis y el nacimiento del dios Sol estaba representado dentro de ese útero. Entonces, era una cultura antigua que se incorporó al cristianismo y se mezcló como una forma sincretista de adoración. Entonces, Martín, originalmente, por supuesto, era un simple pan sin levadura que Jesús usó, y usó vino sin fermentar. Dentro del sistema católico más tarde, el vino sin fermentar también fue reemplazado por vino fermentado. Ahora, bíblicamente eso tampoco tiene ningún sentido, porque la levadura o fermentación era un símbolo de pecado. Entonces, si el pan tenía que estar sin levar, entonces el vino tenía que estar sin fermentar, porque era un símbolo de pecado y en Cristo no había pecado. El otro problema fue que la misa a lo largo del tiempo se consideró una recreación precisa de lo que sucedió en la cruz. Y el otro problema fue que luego introdujeron la idea de que era el sacrificio real. Por lo tanto, el pan tenía que ser transubstanciado en el cuerpo real de Cristo. Así que no era meramente un pan simbólico, ahora se convirtió en el cuerpo real de Cristo. Así que cuando participabas de él, participabas del cuerpo de Cristo. Y la misa se leía de manera muy regular todos los días. Y por supuesto en varias congregaciones y distritos y zonas horarias, más tarde resultó que no hay un segundo en el mundo en el que no haya alguna misa leída en alguna parte. Lo que significa, por supuesto, que el sacrificio real de Cristo se repite cada segundo en algún lugar de esta tierra. Sí, eso es blasfemia. Bueno, Martín, creo que tienes razón, porque la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre. Entonces, Martín, cuando miramos estas cosas, tenemos que ver qué va a pasar con la Iglesia Católica Romana ahora, porque desde 1962, desde los años 1960, el Vaticano II ha habido este movimiento para aceptar las diferentes iglesias, ya no como apóstatas, sino como hermanos separados y que iban a volver a la iglesia. Y ese era todo el objetivo del movimiento ecuménico. Y el movimiento ecuménico no fue creado para los católicos porque eran la iglesia madre. Tenían su propio movimiento que era combinar las iglesias. Pero el movimiento ecuménico se concentró en el protestantismo para hacerlos llegar a la posición en que regresarían al redil. No necesariamente aceptando las doctrinas porque son irreconciliables.
Sí, no se puede reconciliar la doctrina protestante con la doctrina católica. No, no se puede reconciliar. Y así, a lo largo de los años, los papas han enfatizado que debemos dejar de lado la doctrina, y el Papa Francisco fue muy firme en dejar de lado la doctrina. Ahora, si dejas de lado la doctrina, entonces básicamente cualquier cosa está bien. Eso es verdad, por eso pudo abrazar incluso el paganismo. El paganismo, la adoración a la Pachamama, y hay mucho en los medios sobre eso, por supuesto, porque esa es una forma de idolatría, ¿verdad? Y es una de las quejas que tiene el lado conservador de la Iglesia Católica. Luego, por supuesto, puedes abrazar otras religiones que no ven a Cristo como el camino, la verdad y la luz. Y eso abrió el camino al acuerdo abrahámico, porque hay más de una manera, según el Papa Francisco, de acercarse a Dios. Ahora, ¿es bíblico eso, Martín? No, No, porque la Biblia dice que solo hay una manera de acercarse a Dios. ¿Puede entonces una organización que es teológicamente cristiana unirse con una organización que niega el cristianismo? no hay manera. Si vas a la Biblia, dice que pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bien, pero esto va incluso más allá, va mucho más atrás que esto. Entonces, si queremos ver lo que está sucediendo ahora dentro de la Iglesia Católica Romana, entonces tenemos una oportunidad increíble de ver el cumplimiento de la profecía. Y mencionamos un poco de esto cuando el Papa Francisco estaba tan enfermo, pero ahora se ha hecho realidad. Así que ahora, como mencionaste, hay una muy buena oportunidad de ver esto desarrollarse. Y luego, por supuesto, están aquellos que sostenían la opinión de que el Papa Francisco definitivamente sería el último Papa. Ahora, en uno de nuestros anteriores, que no, profe, nos distanciamos de eso, porque la profecía, tal como está escrita, históricamente continua, no enfatiza al individuo a menos que mencione específicamente al individuo como el primer rey de Grecia, por ejemplo, que sería Alejandro Magno, sino que son los principios que se mencionan en la Biblia. Así que tenemos que mirar esto desde las raíces históricas de lo que está sucediendo y por qué el catolicismo comenzó a convertirse en el movimiento cristiano más poderoso, digamos cristiano, entre comillas, y algo así invadió a todos los demás. Y luego la reforma protestante le dio un revés y aclaró las cosas. Y ahora la reforma protestante parece haber terminado. Entonces, ¿qué ha logrado eso y por qué? Bueno, la gente dice que Roma ha cambiado, pero Roma podría cambiar de actitud o aparentar un cambio de actitud. Pero si Roma no ha cambiado su doctrina, entonces Roma no ha cambiado. El resto es una fachada. Entonces, Martín, la Biblia dice que uno de los problemas clave de los últimos días es el engaño. Jesús dijo, tengan cuidado que nadie os engañe. Ahora, hablamos sobre el engaño en la reunión del campamento recientemente. Y básicamente, ¿cuál es el propósito del engaño? El propósito del engaño es hacerte creer algo que no es verdad. Ese es el propósito del engaño. Ahora, ¿esto significa necesariamente que las personas que practican el engaño son engañadores? No, ellos mismos pueden estar engañados. Exactamente. Bueno, por definición, si practican el engaño, son engañadores. Pero pueden ser engañadores sin saberlo, porque en realidad se tragaron todo lo que creen que es verdad, lo cual resulta ser un engaño. Bien. Ahora, la Biblia dice también que el diablo ha entrado en cuánta parte del mundo. Todo. Todo el mundo.
todo el mundo entero para engañarlo. Eso significa, Martín, que el mundo entero está cayendo en el engaño. Ahora, ese es un problema muy serio. Entonces, ¿cómo sabemos quién está engañando a quién? Solo hay una verdad verdadera ¿Y dónde encontramos esa verdad? en la Biblia. ¿Puedes encontrar en la tradición? No, Muy bien, pero la Iglesia Católica Romana dice que la tradición es el marco en el que identifica la verdad. Y la Iglesia Católica Romana tampoco basa su moralidad en la Biblia, la basa en la ley natural. Ahora, la ley natural es lo que la sociedad hace naturalmente. es como si fuera aceptable. Sí, lo que normalmente se acepta en una sociedad, eso es la ley natural, porque por naturaleza lo están haciendo. En la reunión del campamento también puse un ejemplo y dije como la ley natural, si estás en una isla caníbal, la ley natural es que está bien ser caníbal. Sí, hasta que algo más sucede y se convierte en parte de una sociedad mayor que no tiene eso. Así que, básicamente, la ley natural se basa en las normas que se consideran aceptables en la sociedad. Tenemos una naturaleza caída Sí, y cuán malvado es el corazón. desesperadamente. Desesperadamente malvado. Entonces, ¿te gustaría basar tu moralidad en un corazón desesperadamente malvado? No, definitivamente no. Y eso es el que Hollywood sigue haciéndote que sigas. Bien, entonces, ¿qué pasaría si vivieras en una ciudad como Sodoma? La ley natural proclamaría las actividades de esa ciudad, en particular como aceptables. Sí, Bien, y las escrituras basan la moralidad en un estándar más alto, un estándar divino, no dictado por el hombre, sino dictado por Dios y escrito con el dedo de Dios en piedra. Ahora, cuando usamos la terminología está escrito en piedra, entonces es inamovible, inmutable. Es como la ley de los medos y los persas. Martín, cuando discutamos lo que está sucediendo en el Vaticano ahora, en realidad deberíamos remontarnos a la historia y luego hablaremos un poco sobre el Papa Francisco y cuáles son las posibilidades en el futuro, ¿verdad? Bueno, número uno, ¿cómo surgió el catolicismo y cómo ganó ascendencia? Bueno, si nos remontamos a la historia, la iglesia primitiva estaba formada por los discípulos y aquellos que se unieron a los discípulos, ¿cierto? Y esta iglesia floreció principalmente en el este. Entonces, la sede del cristianismo estaba en Antioquía y luego, a medida que se extendió, también se extendió a otras regiones y luego también a Roma. Ahora, es interesante que la Iglesia Católica Romana era solo una iglesia en Roma y el emperador romano todavía gobernaba desde Roma y los judíos estaban constantemente en guerra, los celotes con los romanos, y los romanos finalmente se hartaron y sitiaron Jerusalén. Y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por Tito, ¿cierto? Y lo interesante es que los judíos no cesaron sus operaciones porque su esperanza era que el reino les fuera dado. Aplicaron mal las promesas y lo que ellos consideraron la segunda venida fue lo que se apropiaron para sí mismos, donde serían recibidos el reino. terrenal. Y negaron totalmente la primera venida, que era para establecer el reino de aceptar a Cristo y alejarse de la transgresión. Así que eso no era parte de su programa.
Incluso algunos de los discípulos tenían esta mentalidad. Así es, por eso se decepcionaron, porque Jesús fue crucificado. Sí, y uno de ellos incluso era un celote. En otras palabras, uno que estaba realmente decidido a acabar con los romanos, ¿correcto? En cualquier caso, no detuvieron sus ataques, casi como ataques terroristas contra las legiones o soldados romanos, y hostigaban constantemente a los romanos. Y justo después, en 150 después de Cristo, el emperador que gobernaba entonces era Adriano, y el emperador Adriano estaba hasta aquí, así que hubo una segunda destrucción de Jerusalén, incluso más severa que la primera, y él destruyó totalmente el Estado judío y dispersó a la nación y prohibió la religión judía. Entre otras cosas, prohibió la observancia del sábado. Esto puso a toda la cristiandad en una situación difícil porque todos habían estado observando el sábado hasta ese momento. Y está bien documentado que la iglesia en el este observaba el sábado y en África observaban el sábado. Incluso la iglesia celta y los valdenses y los albigenses observaban el sábado. Entonces, ¿cómo iban a eludir este impasse? ¿Cómo no iban a ser asociados con los judíos? Y al obispo de Roma se le ocurrió la inteligente idea de que podría llegar a un acuerdo sobre este tema y decir, pero no somos judíos y realmente no tenemos que guardar el sábado. Podemos guardar el primer día de la semana y celebrarlo como el día de la resurrección y entonces no estaremos asociados con los judíos. Y ahí es básicamente donde empezó. Bien, entonces ahí es donde realmente guardar el domingo comenzó. Sí, entonces el obispo de Roma fue quien introdujo la observancia del domingo y finalmente convenció a algunos de sus compatriotas en Alejandría para que hicieran lo mismo. Entonces había dos cónclaves que guardaban el domingo y el resto del mundo cristiano guardaba el sábado. Y durante siglos hubo muchas guerras y muchos intentos de aniquilar totalmente la observancia del sábado, pero siempre seguía apareciendo. Ahora, eso es lo primero que sucedió y fue un compromiso con el mundo pagano. Sí, porque tenían adoración al sol. Sí, entonces si tenías el venerable día del sol, 10 solis, también podías atraer al paganismo porque las similitudes estaban ahí. ¿Y qué pasa si modificas? ¿Qué pasa si incorporas algunas de las ideologías del paganismo? Ahora, una de las características clave de cada cultura pagana en el mundo es la adoración a los antepasados, ¿correcto? ¿Sí? Exactamente. Adoración a los antepasados. Entonces, eventualmente, en la fábrica romana, desarrollaron la teología de que los padres fallecidos tenían un papel especial en el otro lado. Para hacer eso, debes abrazar la doctrina de la inmortalidad. Sí, la primera mentira en cualquier caso. Muy bien. Ahora, la doctrina de la inmortalidad también es parte integral de cada cultura pagana. Forma la base de la cultura pagana porque los seres humanos eventualmente se deificaron en el otro lado. Entonces, Roma no fue tan lejos como para deificarlos, sino que los convirtió en mediadores entre Dios y el hombre. Entonces, comenzó a crecer la idea de que en la cultura pagana había sacerdotes y los sacerdotes traían sacrificios. Por supuesto, dentro de la religión judía también había sacerdotes, también traían sacrificios. Y la Biblia nos dice que cuando Cristo fue
fue sacrificado una vez por todas, el sacerdocio, el sistema de sacrificios dejó de existir. Porque con un solo sacrificio Él había hecho perfecto para siempre. Así que el Nuevo Testamento no se refiere a sacerdotes, sino a ministros. Ahora, un ministro es alguien que ministra, alguien que es un pastor. Así que ahora tenías esta idea de que el ministro trabajaba con la congregación y el sacerdote que era adorado era el sumo sacerdote, Jesucristo, que había tomado el lugar del sistema levítico. Él había tomado el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Sí, ¿puedes explicar esa parte de lo que habría sucedido si hubiera entrado al templo Lo habrían matado cuando estaba en la tierra? cuando estaba en la tierra, porque a nadie se le permitía entrar al templo a menos que fueran levitas, ¿verdad? Tenían que ser descendientes de Aarón y Jesús era judío. Ahora, como judío, no podía oficiar dentro del templo, así que su servicio terrenal era en los atrios exteriores. Y él se convirtió en el sacrificio y luego se convirtió en un sumo sacerdote de un templo no construido por manos humanos, que es lo que dice Hebreos. Y solo hay un sacerdote y un solo mediador, y ese es el hombre, Cristo Jesús. Pero en el paganismo el sacerdocio era muy importante. También traían sacrificios. Entonces el papado adoptó un sacerdocio. Ahora, Martín, eso quiere decir que no hay ministros, sino sacerdotes oficiantes que traen un sacrificio. Pero ahora, ¿cuál era el sacrificio? No había sacrificio de ovejas y cabras, porque la Biblia dice que entró no con sacrificio de ovejas y cabras, sino con su propia sangre. Jesús entró en el lugar santo. Así se desarrolló la filosofía y la teología de que la hostia de la última cena era el sacrificio. Pero como sacerdote tiene que ser un sacrificio real. Tiene que ser una representación de lo que sucedió antes. Y aquí fue donde se desarrolló la doctrina de la transubstanciación, que el pan se convirtió en el cuerpo literal de Cristo y el vino en la sangre literal de Cristo. Eso es casi, para decirlo sin rodeos, muy sangriento, como el canibalismo. Sí, muy cierto. Y por supuesto surge un problema si entregas el cáliz de alguien a alguien y pasa por la congregación como al principio. ¿Qué pasa si alguien lo derrama? Sería un desastre, ¿verdad? Porque ahora derrama la sangre literal de Cristo y entonces se decidió no darle el vino a la congregación, sino que solo el sacerdote participaría de él. Entonces podrías controlar la situación. Así es como esto se desarrolló con el tiempo. Ahora, los muertos, los antepasados, ya estaban intercediendo en nombre de la humanidad. Y luego, por supuesto, tenían la doctrina de la Mariología y el papado desarrolló esta doctrina de la Mariología. Ahora, la Biblia nos dice que María, la madre de Jesús, nació bajo la ley, ¿cierto? Ella nació bajo la ley. Eso significa que nació bajo la condenación de la ley. Y eso significa que ella requeriría redención como todos los demás. Ahora, Roma desarrolló la teología de que Dios es tan santo, Jesús es tan santo que no pudo haber venido en un vaso que tenía una naturaleza caída. Eso simplemente no es concebible en ese tipo de pensamiento. Y entonces se les ocurrió la idea de que María, por algún decreto milagroso, debió haber sido declarada inmaculada. Ahora, algunas de estas doctrinas solo se convirtieron en doctrina. Bueno, siempre fueron doctrina, siempre se enseñaron, pero nunca se declararon infalibles. Algunas de estas solo sucedieron en el último siglo o dos. Entonces las doctrinas se han estado desarrollando con el tiempo.
María fue declarada inmaculada por decreto de Dios para que pudiera dar luz a Cristo. Ahora, debido a esto, Él estaba por encima de la humanidad. Él no descendió hasta la humanidad, así que no se convirtió exactamente en la misma carne que éramos. Y la Biblia dice que si niegas que Él vino en la carne, que somos nosotros, entonces eres anticristo. Esta es una acusación un poco seria, ¿cierto? Sí, Y entonces esta doctrina se desarrolló y María ahora estaba inmaculada. Pero imagina esto, Martín. Si Dios pudo declarar María inmaculada por decreto sin pecado, entonces ¿no podría hacerlo por ti y por mí también? seguro. Entonces Cristo no tenía que morir. No habría tenido que morir, porque entonces habríamos sido declarados sin pecado, ¿cierto? Por lo que toda la cuestión de la expiación ahora es altamente problemática. Así que desarrollaron una teología de que Cristo en realidad no murió por ti. Vino a dar el ejemplo perfecto de obediencia. Sus palabras fueron perfectas y estas obras perfectas fueron la compensación por la pecaminosidad del hombre. Así que Dios estaba dispuesto a aceptar al hombre sobre la base de la obediencia de Cristo hasta la muerte. Pero Él realmente no derramó su sangre por ti. Así que en la doctrina católica todavía tienes que pagar el precio. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, pero necesitamos entenderlo para entender la gravedad del problema, la gravedad de este problema. ¿Y dónde? Probablemente hacia dónde lleva. Correcto. Entonces, Martín, lo que sucedió es que el sistema católico romano aceptó la doctrina pagana de la purgación, el purgatorio, donde tus pecados que son perdonados son pagados. En otras palabras, Martín, si has sido un pecador, entonces tienes que confesar tus pecados, pero no puedes confesárselos a Dios porque Él está allá arriba. Necesitas algo intermedio para hacer eso. Y aquí es donde entra el sacerdote y donde entran los antepasados. Toman el lugar de Cristo. Toman el lugar de Cristo, se convierten en intercesores. Y en el caso de María se vuelve tan suprema que los llaman corredentores, corredentoras. Bien, entonces no puedes hablar o ir directamente a Jesús, tienes que pasar por uno de estos. En el pensamiento católico romano, el pecador que se aventura directamente a Cristo lo hace con miedo y aprensión. Entonces él emplea la mediación de la madre y ella se la presenta al hijo. Ahora, ¿qué hacen con todos los que están agobiados y pueden venir a Cristo? No, tiene que ir y confesarse con un sacerdote. Entonces, la decisión del sacerdote de perdonar o no perdonar tiene precedencia. Y según la teología católica, Dios tiene que suscribirse a ella. Así que el sacerdote ahora llega a estar en una posición más alta en la tierra que el mismo Cristo. Así que esta doctrina empezó a desarrollarse. Ahora hubo un pequeño cambio en el pensamiento sobre la purgación. Entonces eras un pecador y reconocías tu pecado, ibas a un sacerdote y confesabas tus pecados y el sacerdote te daba una penitencia. En otras palabras, algo que tenías que hacer para corresponder. Tenías que pagar por ello. Ahora, una vez que comienzas a pagar por algo, Martín, ya no es un regalo gratuito, ¿verdad? Entonces tenías que hacer algo a cambio. Y luego, cuando morías, ibas al purgatorio, tu pecado era perdonado, pero no había sido pagado en su totalidad. Entonces tenías que quemarlo en el purgatorio. Y en la teología católica, ese proceso puede tomar un tiempo muy largo. Y la teología creció hasta tal punto que la gente estaba aterrorizada del purgatorio porque iban a pasar tal vez un milenio en el purgatorio sobre la base de una vida corta aquí en la tierra. ¿Y cómo funcionó esto
¿Cómo pagaron por su propio pecado ahora? Con dinero. No todavía. Oh, esto es en el purgatorio. Entonces, esto es a través del dolor. Pagar a través del dolor, sí. Ahora, ¿cómo obtienes una liberación temprana de ese dolor? Ahí es donde tienes que hacerlo. Aquí es donde se pone interesante. Entonces desarrollaron una teología de un tesoro de mérito. Hemos explicado esto antes y quiero decirte ahora, Martín, que el pobre católico romano sentado en el banco no tiene idea de cómo funciona esto. Creen que Jesús pagó el precio, creen que pueden rezarle a María y ella intercederá, pero creen que Cristo pagó el precio. Ahora, Cristo pagó el precio máximo al entregar su vida, pero no por ti, solo hasta el punto de la obediencia total hasta la muerte. Entonces la pregunta era, ¿cómo damos alivio a estas personas? Y la teología desarrolló la teología que se llama el tesoro del mérito. Para llegar al cielo hay que tener ciertos puntos meritorios, puedo decirlo así. Esto ahora está tratando de simplificar la doctrina. Este mérito determina cuánto tiempo estarás en el purgatorio. Ahora, la doctrina desarrollada es que el Papa tiene acceso a un tesoro de méritos. Entonces estos santos hicieron más de lo necesario para merecer el cielo. Entonces había mérito adicional y eso fue a parar en este cofre del tesoro. Y por supuesto, las obras meritorias de Jesús son ilimitadas. También entraron en el cofre del tesoro y el mérito de María fue, según su doctrina, supremo y entró en el cofre del tesoro. Así que básicamente tiene un cofre del tesoro de mérito ilimitado y podría aplicar este mérito a alguien que carecía de mérito en el otro lado, en el purgatorio. En el purgatorio, esta persona ahora está fallecida y en el purgatorio, Sufriendo un dolor insoportable. Y el Papa ahora tiene el poder de aliviar ese dolor, atribuyéndole algo de este mérito. Eso significa que puede salir del purgatorio antes de lo normal. entonces el purgatorio es como un mini infierno. Es un mini infierno, es un infierno intermedio. Por supuesto, si nunca confesaste tus pecados al sacerdote y cometiste lo que llamaban pecados mortales porque desarrollaron categorías de pecado, entonces ibas directo al infierno. Entonces no ibas a ese proceso en absoluto. Así que esto era para los pecadores confesados, ¿verdad? Entonces el sacerdocio se volvió absolutamente necesario para la salvación. Sin sacerdote no tenías acceso al cielo y toda la sociedad estaba enganchada a este sistema. Eventualmente se convirtió en un punto para reflexionar que este mérito obviamente tenía valor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque podía aliviar mucho dolor. Entonces, ¿qué hay de vender el mérito? Y eso es lo que comenzaron a hacer. Comenzaron a vender el mérito. Eso se llamaba indulgencia. Ahora, en la Edad Media vendían el mérito por dinero. Y tenías a Tesla dando vueltas y vueltas y todas estas cosas, y el mundo estaba en oscuridad total. Ahora, Martín, el primer punto que debes entender, que todos deben entender, es que este sistema ya no está basado en la Biblia, ni es cristiano. No, hace mucho tiempo. Bueno, todo lo que hemos hablado ahora no es nada basado en la Biblia. No hay nada, porque ahora dependes del sistema, el sacerdote, para que tus pecados sean perdonados. Dependes del Papa, para que se te atribuyan méritos, y estás pagando el precio por todo lo que hiciste, aunque tu pecado haya sido perdonado, todavía vas a pagar el precio. Entonces, ¿quién se convierte en el portador del pecado? Tú lo haces. Entonces Cristo queda completamente fuera de la ecuación.
Tenemos un sistema pagano total. No es cristianismo. Invoca el nombre de Cristo y dice que Cristo hizo posible que tengas vida eterna. Solo porque su mérito fue tan grande y sus obras fueron tan maravillosas que Dios, por la grandeza de sus actos, decidió perdonar a la humanidad una vez que pagaran por sus pecados. ¿Entiendes a dónde va esto? Es totalmente opuesto al 100% de lo que es. No es una doctrina cristiana, es una doctrina pagana. Por eso es que no es una iglesia cristiana. Correcto. ¿Y qué pasó, Martín? Es que el mundo se hundió en la oscuridad. Ahora, la oscuridad es la ausencia de la luz. Ahora, Martín, el otro punto triste es que las personas que eran gran parte eran analfabetas, no tenían forma de verificar este sistema, simplemente lo creyeron. Y luego Roma enterró las escrituras en latín que nadie hablaba. Y entonces era una religión muy mística, y la ceremonia y la pompa y la gloria tomaron el lugar de la sustancia. Y la gente en realidad estaba gobernada por el miedo. Estaban gobernados por el miedo. Luego vino la reforma y se inició debido a las indulgencias. Martín Lutero reconoció que las indulgencias no tenían sentido y había estado estudiando la Biblia en latín en su monasterio. Y es interesante que Juan Hus, 100 años antes que él, ya había reconocido que las indulgencias no eran de Dios, que eran un medio para vender el evangelio de Cristo. Entonces, cuando llegó la reforma y descubrieron la palabra nuevamente, Martín Lutero tradujo la Biblia a la lengua vernácula y Tyndale hizo lo mismo con el idioma inglés. Y ahora la Biblia estaba disponible y la gente podía leer por sí misma. Entonces todas estas doctrinas papales basadas en la tradición, el paganismo y la filosofía griega simplemente se disiparon. Fueron barridas y Cristo fue puesto de nuevo en el centro. La salvación fue por medio de la sangre del Cordero. Cristo pagó el precio. La ira que debería haber golpeado al hombre vino sobre Cristo y Él la tomó Él mismo voluntariamente. Muchos teólogos católicos dirán, bueno, en ese caso debes odiar al Padre y amar al Hijo. Pero fue una decisión conjunta. Pagarían el precio y Cristo se haría pecado por nosotros. Por eso Moisés tuvo que levantar la serpiente, no porque la serpiente sea tu salvadora, sino porque Cristo se hizo pecado por nosotros y pagó el precio, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando esa cortina se rasgó, tuviste acceso directo al trono. No había más sacerdocio, terminó. Ahora tenías ministros y estaban al mismo nivel que la congregación. Nadie estaba más alto, era solo una jerarquía, pero no era un señorío. No se enseñoraron los unos de los otros, dijo Jesús. Así que es un sistema totalmente diferente. Y la reforma protestante lo entendió gradualmente. Pero, esperen, entonces no puede haber misa. Tenemos que regresar a la comunión porque no puede haber transubstanciación, porque eso sería un sacrificio real que requiere un sacerdote y requiere un altar. Entonces, el protestantismo sacó todos los altares de las iglesias y tenían el mensaje simbólico normal de la cena del Señor, conmemorando un acto de Dios que ya se había hecho. ¿Estás conmigo? Sí. De acuerdo. Eso inició una guerra. Cristo estaba de vuelta en el medio. No existía tal cosa como una misa. No existía tal cosa como el culto a los antepasados. No había ningún santo en el cielo como mediador. María nunca podría ser una mediadora porque hay un solo mediador entre el hombre y Dios.
el hombre Cristo Jesús. Así que esas fueron vastas diferencias doctrinales que no pudieron salvar. ¿Cómo se salvaron? Roma levantó otras potencias, los jesuitas, entre otros. Y la idea era crear una contrarreforma. Entonces usaron el teatro. Sí, Y el teatro jesuita se convirtió en la norma, en el que introdujeron el paganismo y lo mezclaron con otras ideas y comenzaron a apoderarse de la educación y finalmente llegaron tan lejos en Inglaterra como para introducir en la Universidad de Oxford el movimiento de Oxford y todo lo que se había desechado. Los altares y las imágenes lentamente regresaron porque la humanidad quiere ver algo, quiere tocar algo, quiere poder confesárselo a alguien y así se siente mejor. Mientras que con Jesús tienes que hacerlo por fe. y eso no es, ellos no quieren eso. Ellos no quieren eso. Y toda la doctrina de la justificación, ¿cómo eres justificado? Eres justificado solo por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Así que las edades oscuras se disiparon, la luz de Cristo vino al mundo y el mundo floreció. Luego vino el movimiento de Oxford, luego vino el movimiento ecuménico y durante siglos, con el tiempo, Roma fue erosionando el protestantismo También bajo un disfraz. bajo un disfraz. Finalmente creo, Martín, que no solo fomentaron, sino que en realidad estaban detrás de la completa liberalización de la humanidad y el total desprecio por cualquier ley divina o humana, resultando en un caos que la humanidad no puede soportar. No, ellos en realidad son instigadores de todo esto. Así que ellos mismos hicieron oscilar el péndulo. Al absoluto, haz lo que quieras, es toda la ley. Eso fue en la Revolución Francesa. Y luego permitieron que los gobiernos tuvieran esta actitud liberal de que nadie está en control y la humanidad comenzó a degradarse. Y ahora estamos en el punto donde el péndulo debe volver a oscilar de regreso. Así que ahora déjenme leerles algo del espíritu de profecía y luego llegaremos al Papa Francisco. Bien, solo quiero mencionar, nosotros mencionaremos este péndulo probablemente desde el principio Sí, correcto, y luego ya sea balanceado en la esfera política. correcto. Ahora déjenme leerles algo. Principalmente esto viene del conflicto de los siglos. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Ahora, continuemos. Entonces, este sistema pagano fue barrido en grandes áreas del mundo por el protestantismo. El papado se aferró a algunas áreas, incluso las mantuvo por medios militares, pero luego utilizó otros métodos para erosionar lentamente el protestantismo. Aquí hay otra cita, Martín, y es bastante larga, pero la voy a leer. El advenimiento de la Iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. Él tenía acceso al tesoro del mérito. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurriría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Y andando el tiempo, se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios
y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente, como un Dios. Con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y a las almas de los transgresores. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas, que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. Cuando las santas escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Así que tenían un nuevo sistema de moralidad. La ley de Dios se había ido. El sábado fue reemplazado por el culto dominical, porque era 10 solis, el venerable día del sol. Las iglesias miraban hacia el este y el sacerdote miraba hacia el este cuando traía su sacrificio sacrílego, repitiendo lo que Cristo había hecho una vez por todos. Y también dicen que la salvación está en la iglesia, en el sistema. Sin la Iglesia Católica no hay salvación a menos que se transfiera de su autoridad a otros. Ahora, pero lo que es interesante es que el engaño tiene un objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo más profundo del engaño? El objetivo más profundo era robar a Cristo su herencia. Porque si puedes quitar el plan de salvación y sustituirlo por algo más, de lo contrario, le han robado a Cristo su herencia, porque el camino no lleva a ninguna parte. Nadie viene al Padre excepto por mí. Y él era el sistema totalmente nuevo. Ahora, ¿quién habría pensado que una era de oscuridad con doctrinas tan oscuras podría volver a ser aceptada por el mundo? Seguramente la oscuridad debería haber sido barrida para siempre. Bueno, el sistema católico romano ve esos años o esos siglos como oscuros. No, los ven como luz. Los veremos en un momento. Aquí hay otra cita del conflicto de los siglos, página 572, párrafo 3. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. Ahora, quiero empezar por ahí. Bajo el Papa Francisco, tuviste un papa que era ultraliberal. Puedes llamarlo un papa progre. Y los medios y los conservadores estaban muy molestos con algunas de sus actividades, particularmente la prohibición de la misa en latín, excepto algunas órdenes que estaban particularmente arraigadas en esa actividad en particular. Y luego su progresismo, su postura sobre el hombre y la mujer, la comunidad LGBT, todos estos temas, todos ellos, y permitió que incluso los presidentes pro aborto participaran en la misa, lo cual es un sacrificio sacrílego en cualquier caso. Y Martin, este progresismo fue el apogeo, el punto culminante de la liberalización. Sí, lo fue el pináculo. Ellos lucharon durante tanto tiempo por este periodo donde esto reinaría y se volvió así. Y llegó al punto en que la gente no veía sentido en el cristianismo porque se había vuelto desdentado, permitiendo todo aunque fuese deportado, ¿cierto? Y entonces la gente abandonaba las iglesias en masa, las iglesias estaban vacías y algunas de ellas se convirtieron en bares y algunas de ellas de esto se convirtieron en aquello. Pero algunas de ellas están bastante bellamente mantenidas, están listas para algo y algunas de ellas han hecho grandes renovaciones en el pasado. Porque se quemaron. Sí, y serán reavivadas, por así decirlo, porque el papado quiere llevar a la gente de regreso a lo que llaman luz, la edad oscura. Así es, si lo comparas con la Biblia, la doctrina bíblica y la luz, es oscuridad total, por eso lo mencionamos. Oscuridad total. Entonces aquí tienes a Benedicto XVI, que era
conservador. Otra palabra, perdón por interrumpir, pero otra palabra es tradición. Sí, nada más que tradición, nada basado en la Biblia. Y luego tuviste a su reemplazo mientras aún vivía, el Papa Francisco, y tenías la agenda superliberal, y todos los superliberales lo amaban. Era su héroe. Y los conservadores se sintieron cada vez más privados de sus derechos. Estaban muy descontentos. Ahora bien, si tomamos lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento, ¿el giro es hacia el catolicismo liberal o el giro es hacia el conservadurismo? Bueno, hemos hablado justo del gabinete y la gente de Trump, y la gente de ahí son todos católicos conservadores tradicionales. Altamente católicos, altamente teología tradicional pre-Vaticano II. Así que ahora hemos tenido una teología post-Vaticana II. Si podemos llevar a la humanidad de regreso a una teología pre-Vaticana II, entonces el papado habrá sido completamente restaurado a lo que era en la Edad Media. ¿No se curaría la herida entonces? Se curaría. Ahora, ¿qué pasaría si la Iglesia y el Estado regresaran y simultáneamente adoptaran la filosofía y la marca de su autoridad y la introdujeran en la sociedad? ¿No sería asombroso? Lo sería y la gente lo aceptaría. La mayoría acepta esto porque están hartos de otra parte del progresismo. Ahora veamos algunas cosas. El Papa Francisco dejó un testamento donde explicó que quería tener un entierro muy sencillo. Pero ¿a quién se lo encomendó? ¿A quién se lo encomendó su alma? A María. A María. Ahora, Martín, ¿quién es el que te resucitará? Es Jesucristo, ¿verdad? Y Él es quien se supone que debes tener tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Así que aquí tenemos una alternativa. Ahora bien, si María es una corredentora, como afirma Roma, y comediadora, entonces eso niega la Biblia, que dice que hay un solo mediador entre el hombre y Dios, y un solo abogado, ¿cierto? Entonces, esta es una estructura pagana. Entonces, en cierto sentido, si no representa a Jesús, entonces debe representar a un adversario, alguien que tome el lugar. El anticristo. El anticristo es todo un sistema del anticristo. Si agregas un par de santos para hacerlo menos duro, entonces eso es algo que a la gente le gustaría entender, ¿verdad? Y luego la Biblia todavía prohíbe la oración repetitiva. Pero ¿qué es el rosario además de la oración repetitiva? Y en el rosario hay 10 Ave Marías y un Padre Nuestro. Entonces, ¿quién tiene la preeminencia? María. Ahora, el Papa Francisco se comprometió con María, al igual que el Papa Juan Pablo II también lo hizo. Entonces, ellos se comprometieron con María. Entonces, es un sistema anticristo. Y Martín, ¿qué está pasando en Estados Unidos y el gabinete? ¿No tuvieron una reunión recientemente donde participaron los católicos? Así es. Y eso fue en Mar-a-Lago. Eso es lo que pasó allí. Hubo una gran reunión, católicos para católicos, y todos eran católicos conservadores tradicionales pre-Vaticano II. Todos en esa vecindad estaban allí y, y dieron discursos. Sí, y es interesante que durante el fin de semana de Pascua hubo una reunión donde nuevamente se enfatizó a Cristo y Franklin Graham estaba entusiasmado con la transición que había tenido lugar. Exactamente. El año anterior estaba dedicada al transgenerismo o algo así. Correcto. Lo que es más fascinante es que no es solo el gabinete el que se había movido hacia el catolicismo tradicional, exhibiéndolo abiertamente en las celebraciones del miércoles de ceniza, etcétera, con un vicepresidente recibiendo la marca, etcétera. Y el protestantismo no dice ni una palabra. El protestantismo ya no existe. De hecho, lo aplaude. Sí, lo aplaude. Entonces, Martín, ¿han vuelto al catolicismo tradicional? Sí, y lo anhelan. Ni siquiera tienen un gemido. Entonces, ¿pueden ser protestantes?
¿Protestan contra las doctrinas de Roma? No. Están mirando a los comedores populares, están buscando el avivamiento de la moralidad. Todos están muy emocionados, pero no saben en qué se basa esa moralidad. Ley natural. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Y hacia dónde se dirige? Y entonces, Martín, de repente, mientras que en los últimos años tuviste un declive masivo, tienes un resurgimiento masivo del catolicismo. Y solo tomó unos meses. ¿Y qué usaron? No usaron a las celebridades, todos se convirtieron al catolicismo. Uno tras otro. ¿Y qué está pasando con la juventud ahora? Bueno, donde antes, como acabas de decir, las iglesias estaban quedando vacías, tienes una afluencia Y ni siquiera pueden seguir el ritmo. del catolicismo. ¿Y hacia dónde va? ¿Va hacia dónde? ¿Al protestantismo o hacia el catolicismo? Al catolicismo. Y lo interesante es que quieren que vuelva la tradición conservadora. Muy bien, entonces los jóvenes quieren que la tradición conservadora católica regrese. El hombre que se interponía en el camino de eso era el Papa Francisco, ¿cierto? Y no sé si alguien vio la película El Cónclave, donde discutieron la elección del próximo Papa, por así decirlo, y dijeron que no pueden volver a las cosas antiguas. Así que básicamente tomaron a un hermafrodita bisexual y se convirtió en papa, mostrando que el papado moderno sería inclusivo y que el progresismo y todas estas ideologías no desaparecerían. Pero Martín, hay sacerdotes y prelados que dicen que tenemos que volver a las tradiciones antiguas y dicen que tenemos que volver a la luz. Sí, lo llaman luz. Lo llaman luz, pero la historia lo llama la edad oscura, Martín. Esto es para mí muy fascinante, porque si logran hacer eso, si logran volver a lo que llaman luz, entonces literalmente están diciendo que la oscuridad de la Edad Media era luz. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Ay de aquellos. Ay de los que llaman a la luz oscuridad y a las tinieblas luz. Martín, esta es la máxima traición a Jesucristo, porque entonces todo el sistema habrá sido arrastrado. Por cierto, ¿emitió el Papa Francisco indulgencias? Sí. Así que él defendió firmemente las indulgencias. Oh, mucho. Es el jubileo aquí. Él abrió la puerta. Todo esto. Entonces, si Martín tuviera indulgencias, entonces Cristo no es un mediador que pagó el precio por su pecado, porque no habría necesidad de una indulgencia. Todo lo que se necesita es ponerse de rodillas y agradecerle por el sacrificio, aceptarlo por fe y apropiárselo a usted mismo. Y como hemos dicho 1000 veces, el peor pecado, en mi opinión, que el protestantismo ha cometido en las últimas décadas fue comprometer la doctrina de la justificación, la cual es el pilar del protestantismo. Y esa declaración conjunta, voy a citarla de nuevo, que dice: solo por gracia a través de la obra salvadora de Cristo somos justificados. Eso es diabólico, porque es solo por fe en la sangre expiatoria de Cristo que somos justificados. Las obras salvadoras de Cristo van al tesoro del mérito. Esa es la doctrina católica. Es solo por fe que eres salvo, porque sin fe es imposible salvarte. Sí, recibes la gracia, pero tienes que apropiártela por fe. En la sangre. Esa es la justificación. Entonces el compromiso es totalmente católico. Sí, así que todos ellos, y para decirlo sin rodeos, todos los que firmaron esa declaración están de nuevo bajo los católicos y dicen que es supremo. Y porque el mundo es tan caótico, el protestantismo está dispuesto a aceptarlo solo para recuperar algo de moralidad bajo la apariencia del cristianismo. Ahora, hay un video de lo que dijo un sacerdote en una entrevista. ¿Podemos reproducirlo? Sí, déjame reproducirlo. Entonces, ¿dónde crees que están las cosas ahora mismo? Quiero decir, ve dos bandos emergiendo. Creo que tal vez expliqué a ambos lados en las redes sociales diciendo: vaya, el Papa progre ha muerto. ¿Cómo se verá la iglesia en el futuro?
¿Tendremos un regreso a los valores católicos tradicionales? ¿O nos estamos moviendo en una dirección totalmente nueva? ¿Cómo cree que van las cosas para la Iglesia Católica en todo el mundo? Si observamos a la generación más joven en estos últimos meses, hemos recibido muchos datos de diferentes organizaciones que muestran que los jóvenes están buscando la tradición, están encontrando la fe católica. Y esto ocurre en todo Occidente, particularmente en Estados Unidos y en mi país natal, Gran Bretaña, donde tenemos la Iglesia de Inglaterra, que ha sido la denominación cristiana predominante durante los últimos 500 años. Y por primera vez parece que los católicos están tomando el control. Estamos viendo esto en todos los ámbitos, este hallazgo del culto tradicional y los valores cristianos tradicionales, y por eso espero que el próximo pontífice sea un católico tradicionalista y conservador, porque ese será el momento perfecto, ya que la próxima generación busca la tradición y la sana doctrina. Si un papa se levanta ahora que pueda abrazarlos y abrazar la tradición de la iglesia, podría ser algo bueno para el mundo. Si vemos un regreso a la cristiandad en Occidente, lejos del liberalismo y el secularismo progresista, y todas las cosas que están desgarrándonos e introduciendo una cultura de la muerte, podríamos alejarnos de la luz, lo siento, lejos de la oscuridad, de vuelta a la luz, que sería algo maravilloso de contemplar. Martin, ¿has oído eso? Quieren que volvamos a la edad oscura, pero la llaman luz. Así que básicamente lo que están diciendo es que el protestantismo nunca fue capaz de reinar en la moralidad, que fracasaron absolutamente. Es solo el catolicismo el que puede darte la estabilidad que se necesita y tenemos que volver a la luz. Y por primera vez el catolicismo está superando incluso a la Iglesia de Inglaterra. Está superando el protestantismo en todas partes del mundo y será consagrado. Solo estoy pensando, ya sabes lo inteligentes que fueron. Han hecho en los últimos meses, desde que Trump llegó, atractivo al catolicismo. Atractivo. Sí, luego Dolan dice que esto es providencial. Es el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? Para que el catolicismo retome el cetro y retroceder en la historia hacia las edades oscuras y ser consagrado. ¿Y quién lo consagrará? El espiritismo y el protestantismo lo levantarán como estandarte. Y el estandarte de Dios, los 10 mandamientos, tal como están escritos en piedra, serán tirados al polvo. Y el problema es que los protestantes están muy a favor de todo este movimiento porque, como acabas de mencionar, parece que esta moral es lo que quieren seguir, pero dejan las doctrinas a un lado. Están viendo una religión de obras y niegan a Cristo. No ven ninguna diferencia entre una misa católica romana y un servicio de comunión protestante. Todo se ha mezclado porque han enterrado la doctrina bíblica para lograr la paz y la unidad. Y Martin, esta es la última gota. Dios le dio a todos la oportunidad de ver de qué se trataba el catolicismo. Era un sistema anticristiano que usaba el nombre de Cristo para negarlo, que colocó un sistema de mediación terrenal en el lugar del gran mediador. Fue expuesto en la Reforma, fue enterrado en la Contrarreforma, se volvió desdentado en el Ecuménico Consejo y ahora está volviendo a lo que ella llama luz, que la Biblia e incluso la historia llaman oscuridad. Espero que el péndulo gire y se inclina hacia un papa conservador, como reiteró ese sacerdote, y me sorprendería mucho si no sucede, pero esperaremos y veremos. No somos sabios, no sabemos qué va a pasar, pero si la Iglesia Católica Romana va a retomar su posición de líder moral de la humanidad, entonces tiene que tomar ese poder que tenía en la Edad Media. Tiene que recuperarlo. Y eso sería la curación total de la herida. Y
si puede lograr que el Estado apoye sus doctrinas, Ya lo hacen. entonces el final estará allí. Ya lo hacen. Estoy tan contento de que estas cosas estén sucediendo porque realmente quiero volver a casa. ¿Y tú? Seguro. Amén. Así que no quiero decir que me alegro de que el Papa Francisco se haya ido, porque eso sería malo, pero estoy diciendo que me alegro de que la oportunidad de que los últimos eventos tengan lugar cuando la humanidad fue advertida de una manera tan poderosa para dejar de un lado un sistema pagano y aceptar el verdadero evangelio de salvación en Jesucristo. Lo rechazaron una segunda vez. Es como el segundo asedio en Jerusalén. Se acabó. ¡Wow! Solo eso. Roma definitivamente viene. Oremos. Padre Celestial, no sabemos qué pasará en el Vaticano después, pero sí sabemos lo que dice la Biblia, que la herida será sanada y que ella recuperará esa posición que perdió. Y Señor, cuando ella la recupere y el mundo entero sea engañado, entonces la respuesta será un tiempo de angustia como nunca lo hubo, culminando con las plagas y la segunda venida de Jesús para reclamar su reino. La humanidad habrá tenido su oportunidad. La habrán rechazado oficialmente y las consecuencias serán nefastas. Ayúdenos como individuos a tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Es mi oración. En nombre de Jesús. Amén.